Polín. Historias, personajes, lugares. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Elżbieta Bortkiewicz para seguir hablando de Polín, es decir, de los judíos polacos. ¿Qué tal, Elżbieta? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy creo que nos vas a hablar de judíos polacos que emigraron, ¿no?, a principios del siglo XX. Sí, es un fenómeno muy interesante conocer, porque Polonia era un país donde había muchos judíos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y luego empezaron diferentes oleadas de emigración, y entonces quería hablar un poquito de esto y buscar alguna explicación de por qué pasaba esto, ¿no? Porque en los años 80, desde más o menos 1880 hasta terminar la Primera Guerra Mundial, que era la Primera Guerra Mundial, recuerdo que devolvió la independencia a Polonia, ¿no? Pero todavía antes, de las tierras que eran polacas antes, emigraron a América del Norte casi 2,5 millones de judíos, ¿no? Porque los Estados Unidos desempeñaban un papel muy importante en la vida judía mundial, y aún mucho más importante cuando llegaron tantos emigrantes de Europa Central, ¿no?, y del Este. Por ejemplo, en el año 1880 había en Estados Unidos 250,000 judíos, y de ellos solamente 1 de cada 6 procedía de Europa Oriental. Pero 40 años más tarde, o sea, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la proporción cambió, ¿no? De los 4 millones de judíos americanos, que en aquel momento ya había 4 millones, 5 de cada 6 venían de Europa Oriental, ¿no? Claro, todavía estaba muy vivo el mito del lo que ellos decían de Golden Medina, o sea, del país de oro, donde cualquiera podía convertirse en millonario, ¿no? Entonces, era una de las causas que atraía a la gente, pero no solamente esto. América poco a poco se estaba convirtiendo en un centro de la cultura yiddish. Antes lo era Polonia, y en la época de entreguerras era Polonia y Nueva York, ¿no? Porque se crean teatros judíos, prensa judía, literatura judía. Por ejemplo, el diario más importante en yiddish fue fundado por un emigrante de Lituania que se llamaba Abraham Kahn, el diario que se titulaba Vorwärts, ¿no? Y también había universidades, organizaciones sociales judías y muchas otras organizaciones, y a medida que crecía la oleada de la migración, también cambiaba el perfil, ¿no?, de la sociedad judía americana. Durante el periodo de entreguerras, los judíos americanos mantenían estrechos contactos con el viejo país, que iban de visita, colaboraban. Un día hablamos del Yiddish en Polonia y de cine, y hemos hablado de Molly Picon. Molly Picon era una de las actrices más conocidas en América, y también actuó en las películas rodadas en Yiddish en Polonia, ¿no? Los judíos americanos creaban sus organizaciones de amigos de su tierra, de las ciudades de las que provenían, o de las regiones, ¿no? Pues, la mayoría llegaron a América pobres, ¿no? Y buscando suerte, buscando otra vida, mejores condiciones de vida, y la gran mayoría lo ha conseguido. También hay que hablar de la emigración de los intelectuales, ¿no? Que luego jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de la cultura y la ciencia yiddish o judía en general, ¿no? Por ejemplo, no sé, los Singer y mucha gente más, ¿no?
Entonces, uno de los lugares donde emigraban los judíos polacos era Estados Unidos. Otro era Palestina, por supuesto. Que más del 40% de todos los que llegaron, los judíos que llegaron en los años desde el 20 hasta el 37 eran polacos, eran de origen polaco, ¿no? Y la oleada más fuerte, que la llamada Cuarta Aliyah, tuvo lugar en los años 24 hasta el año 29, cuando llegaron a Palestina 40.000 personas de Polonia. Y de los inmigrantes de esta oleada eran los pequeños comerciantes, la clase media, y llegaron con sus pequeños ahorros y que les permitieron, no sé, establecerse en las pequeñas empresas y tal. Y por supuesto se establecieron las ciudades, por ejemplo, Tel Aviv o Haifa, que en estos años estas ciudades triplicaron su población gracias a la afluencia de los emigrantes, ¿no? También los inmigrantes tenían un importante papel en la vida cultural, ¿no? Por ejemplo, tenemos que recordar aquí al gran músico violinista Bronisław Huberman, a quien dedicamos un programa también, quien fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Palestina en el año 36, y del cual también hablamos cuando hablamos del rey del Ampa de Łódź, porque en Łódź le pasó una cosa terrible a Bronisław Huberman, le robaron sus Stradivarius, entonces ayudó a recuperar este Stradivarius, el famoso rey del Ampa de Łódź, Max el Ciego, y la historia terminó muy bien para el Bronisław Huberman, ¿no? Bueno, esto en Palestina. Y en Francia también hubo un núcleo muy importante de judíos polacos en el periodo de entreguerras, porque había más o menos 150.000 emigrantes judíos en Francia. La mayoría eran de origen centroeuropeo, ¿no? Polonia. Y ahí la situación era diferente. Francia atraía mucho a los políticamente que buscaban soluciones políticas, que estaban relacionados con partidos muchas veces radicales, partidos de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, en el año 34 empezó a salir Diario Comunista en Yiddish, que se titulaba Neue Presse, ¿no? Y se decía que la mayoría de estos judíos que venían a Francia en busca de justicia social, más bien, eran de familias humildes, pero también hubo gente de otro tipo, por ejemplo, Bruno Jashinsky, de quien hablamos ya en un programa, ¿no? También había muchos judíos que vivían en la Unión Soviética. Cuando cayó el imperio y Rusia se convirtió en la Unión Soviética, los judíos abandonaban las pequeñas ciudades, los tetl, y se trasladaban a grandes ciudades como Moscú, Leningrado, Odessa, ¿no? Y porque ahí había otras oportunidades, ¿no? Podían terminar escuelas superiores, podían trabajar, podían aprender bien el idioma ruso, y en la mayoría de los casos abandonaban su modo tradicional de vivir judío, ¿no? La Unión Soviética fue el primer país que legalmente reconoció a los judíos como una minoría con su propio idioma, ¿no? Y los años 20 eran los años de oro del desarrollo de la vida cultural en idioma yiddish en Rusia. Era impresionante la cantidad de eventos que se celebraran, el crecimiento no sé, del teatro, conciertos, literatura. Pero luego, claro, lo bueno nunca dura mucho. Llegó Stalin y Stalin pegó un frenazo, y los años 30 ya es el stalinismo, la censura y el terror político
en todos los campos de la vida y terror político también dirigido contra los judíos, ¿no? Pero yo quería volver ahora a Polonia de la Segunda República, es decir, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque tenemos que volver al tema del antisemitismo. El antisemitismo en Polonia, que antes, por ejemplo, el siglo XIX, se basaba en los prejuicios religiosos y culturales, desde el año 1918, cuando se supone que la sociedad polaca cambia, que los judíos y las minorías obtuvieron derechos e incluso estaban representados en el Parlamento, pero el antisemitismo se convierte en elemento de la lucha política, ¿no? Porque sembrar odio hacia los judíos se convirtió en un modo de conquistar a la gente, a las masas, ¿no? Sobre todo del campo y de las ciudades, y así buscar el apoyo de la masa, ¿no? Del pueblo polaco, ¿no? Y el pilar de esta política nacionalista lo era el entorno de lo que se llamaba democracia nacional, también llamada Endecja, de ND, de las siglas, ¿no? La cercana políticamente democracia cristiana y parte del movimiento rural, ¿no? Este bloque de partidos quería convertir a Polonia en un Estado nacional, limitando los derechos legales, culturales y económicos de la población no polaca, porque Polonia tenía minorías, importantes minorías, sobre todo la minoría judía, ¿no? Mientras Józef Piłsudski gobernaba Polonia, que fue hasta el año 1936, un poco bajo control estas tendencias nacionalistas. Pero, por desgracia, el antisemitismo era fuerte y a menudo muy doloroso para los judíos y muchas veces se les trataba como ciudadanos de segunda, ¿no? Y la gran crisis económica de los años 20 y 30 empeoró los problemas sociales y los nacionalistas reforzaron su demagogia acusando a los judíos de los males, defectos estructurales del sistema social existente, etc. Y en algunos campos empezó a visibilizarse la rivalidad entre polacos y judíos. Los comerciantes judíos eran una competencia para los polacos. Entonces, limitar la presencia de los comerciantes judíos, ¿no? Nadie se acordaba que los primeros comerciantes en Polonia eran principalmente los judíos que habían enseñado a los polacos a trabajar, a comerciar, ¿no? Había rivalidad en las universidades por conseguir plazas, porque para entrar en una universidad había que pasar un examen y claro, había muchos estudiantes judíos que los aprobaban muy bien y entonces había hay mucho problema entre por qué se dan tantas plazas en las universidades a los judíos, ¿no? Los campesinos exigían que se eliminara los intermediarios judíos en las operaciones de venta de sus productos. O sea, todo la Iglesia, que formalmente condenaba el uso de la violencia, que los actos de pogroms eran muy, muy frecuentes, pero y yo creo que diciéndolo de manera muy eufémica, la Iglesia hablaba el mismo lenguaje que los nacionalistas. Incluso el cardenal Augustin Hlond, que era un personaje importante en aquella época, apoyó la idea de la separación entre polacos y judíos, ¿no? Y la democracia nacional, que era la fuerza principal del antisemitismo polaco, se inspiraba en la legislación del Tercer Reich en los años 30. Y a medida que avanzaban los años 30, su propaganda antijudía se reforzaba, ¿no? Creó sus estructuras de combate, la Juventud Panpolaca, Campo Nacional Radical, Falange,
organizaban acciones dirigidas contra los estudiantes, por ejemplo, y ellos exigían a los rectores de las universidades que impusieran los famosos numerus clausus y que en algunas profesiones se prohibiera la presencia de los judíos, ¿no? De los profesionales judíos. Y entonces esta situación era cada vez peor y resultaba cada vez más difícil vivir en Polonia, un país tan antisemita, ¿no? En los años 30 había mucha violencia antisemita, por ejemplo, en los mercados de los pueblos. Era famoso el suceso de un pueblo que se llama Przytyk en el año 36, y también en las universidades. Y la situación de las universidades era muy preocupante, tan preocupante que en el año 37 el gobierno permitió a los rectores a utilizar medios necesarios para tranquilizar los conflictos en las universidades. Claro, pero como entre los estudiantes había muchos nacionaldemócratas, quiere decir fascistas, algunos rectores tuvieron que aprobar, por ejemplo, la segregación de asientos, ¿no? Que los mejores asientos solo para no judíos, ¿no? Que era muy, muy triste. Y ya en el año 39, el Parlamento polaco, que estaba dominado por los países de derechas y partidos de derechas y nacionalistas, introduce las limitaciones bastante importantes para el sacrificio ritual de animales y también prohíbe la producción y venta de artículos religiosos a personas de otras religiones. Pero a pesar de todo esto, Polonia fue el único estado de Europa Central que no introdujo una legislación amplia que discriminara a los judíos, ¿no? Pero la Polonia, desde el año 1918, no supo encontrar fórmulas de convivencia con las minorías, sobre todo con la minoría judía, ¿no? Que al fin y al cabo constituían la tercera parte de la población, que no era poca cosa. Una tercera parte de los ciudadanos de Polonia no se consideraban cristianos, ¿no? Católicos, ¿no? Pero claro, faltaban propuestas de solución, había mucha rivalidad religiosa, y tampoco las élites políticas y sociales estaban por la labor de tranquilizar la situación en Polonia. Pero luego estalló la guerra cambió todo, y sobre la situación después de la Segunda Guerra Mundial, pues quisiera hablar en otro momento. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues hasta que llegue ese momento, que será la semana próxima, nos vamos a despedir de Elżbieta Bortkiewicz. Muchas gracias por habernos atendido e ilustrado sobre esta etapa de la convivencia entre judíos y no judíos en la Polonia de principios del siglo XX. Hasta la próxima. Sí, gracias. Hasta luego.